Hasta ahora hemos visto que la voz activa de los verbos nos ayuda a indicar que una acción es ejecutada por el sujeto, pero sabemos que no todas las acciones son iguales. Unas son autosuficientes, por así decirlo, y otras necesitan de un complemento, el objeto directo, que termina de llenar la acción. A los verbos que no necesitan un objeto directo los llamaremos intransitivos, ¿de acuerdo? Intransitivos porque su acción no trasciende a un objeto. Por ejemplo, el gato corre por las mañanas. El gato es el sujeto, el verbo es corre y el complemento circunstancial, en este caso de tiempo, es por las mañanas. El verbo está completo aunque no mencionáramos el tiempo en que ocurre la acción. El verbo corre es autosuficiente, por así decirlo. Sin embargo, los verbos transitivos son los que necesitan que su acción recaiga en un objeto directo. Por ejemplo, el perro come croquetas. Si dejáramos el verbo solo, el perro come, sabríamos que nos hace falta algo que lo complemente, porque la acción suena un poco vacía. Hay que completarlo aunque sea con algo indefinido, como el pronombre algo o el sustantivo cosas. Entonces, esa es la principal diferencia entre ambos tipos de verbos. Los transitivos necesitan un objeto directo y los intransitivos no. Dejaremos de lado los verbos intransitivos por ahora y nos enfocaremos en los transitivos. Existen diferentes maneras de complementar un verbo transitivo con un objeto directo. Por ejemplo, en la oración, la niña dice palabras bonitas. El sujeto es la niña, el verbo es dice y el objeto directo en lo que recae la acción son las palabras bonitas. El objeto directo nos sirve para indicar qué es lo que se dice o qué es lo que lleva a cabo la acción. También podemos usar un infinitivo. Por ejemplo, la niña dice ser la más bonita de todas. El verbo dice nos ayuda a que se propicie un infinitivo, ser, con el resto de los complementos que pide ese propio infinitivo. La más bonita como un predicado del sujeto y de todas como el complemento para el superlativo, el que nos ayuda a separar a los demás. También podemos usar una oración adicional. La niña dice que lloverá pronto. Estas oraciones se introducen por medio de la conjunción que en español. Ahora bien, en griego tenemos esta misma clase de complementos: objeto directo, infinitivo y oración adicional, a la que vamos a llamar completiva. Sin embargo, tenemos un elemento adicional llamado acusativo con infinitivo. Vamos a explicar cada uno de estos complementos. El primero es el objeto directo. Ya lo conoces. Lo hemos visto muchas veces gracias al caso acusativo que se usa para expresarlo. Por ejemplo, en la oración, ego blepo ton Sócraten en te agora. Yo veo a Sócrates en el ágora. El sujeto es ego, el verbo es blepo y el objeto directo es Sócraten. Tenemos un complemento circunstancial adicional gracias a una preposición, pero no importa, todas las oraciones pueden tener complementos adicionales. El segundo tipo de complemento es el infinitivo. También ya lo conoces, lo hemos visto con el verbo hairein, alegrarse. Recuerda que un infinitivo puede llevar sus propios complementos. Por ejemplo, en la oración, Jo Sócrates hairei baditzein esten agoran. Sócrates se alegra de caminar hacia el ágora. El sujeto es Sócrates, el verbo es hairei. Este verbo, alegrarse, nos solicita un complemento adicional, ya que se queda un poco vacío. Entonces solicita el infinitivo baditzein con sus propios complementos. El tercer tipo de complemento es una oración adicional. La vamos a llamar oración completiva. Esta oración suele unirse con las conjunciones jos y joti. A pesar de que puede presentarse con cualquier tipo de verbo, suele aparecer con más frecuencia con los que significan decir, oír, ver,
pensar, considerar o cosas semejantes a esas. Por ejemplo, en la oración, gemeis acuomen hoti hoi filosofoi dialegusi alelois. Nosotros escuchamos que los filósofos hablan entre sí. Aquí el sujeto es gemeis, el verbo acuomen. La siguiente oración está introducida por hoti, que es nuestro equivalente a un que. Y después tenemos una oración simple. Esta oración adicional posee sus propios complementos. El último tipo de complemento, el número 4, es el acusativo con infinitivo. Más bien nos referiremos a él como ACI. Es propio de las lenguas clásicas, del griego y del latín, y tiene el propósito de complementar de manera parecida a la oración completiva que acabamos de ver, a los verbos como ver, oír, decir, pensar, saber y otros parecidos. Su estructura es la siguiente. Después del verbo o del complemento que nos provoca el ACI, puede ser también una frase, tenemos el acusativo, que en esta estructura va a funcionar como una especie de sujeto. Después el infinitivo, que va a funcionar como un verbo conjugado. El infinitivo presente se puede traducir como presente o imperfecto. El infinitivo futuro como futuro. Y el infinitivo auristo como pasado. ¿De acuerdo? Esta estructura también puede tener complementos adicionales en otros casos, o incluso con preposiciones, pero sigue presente la estructura del acusativo con infinitivo en algún lugar de la oración, porque también se puede desordenar. Un ejemplo simple sería si legeis tus filus pinein oinon. Tú dices que, este ACI también lo vamos a introducir con un que. Tú dices que tus amigos beben vino. En esta oración, en el ACI, tus filus es el acusativo que actúa como sujeto y el infinitivo que actúa como un verbo es pinein. Tiene su propio complemento, aquí es un objeto directo, que nos sirve para terminar de llenar el sentido del verbo pinein, porque también es un verbo transitivo. Ahora vamos a pasar a un ejemplo más complejo. Hymeis blepeteton hipon einain bebayon. Ustedes ven que el caballo es fiel. Aquí tenemos un acusativo con infinitivo con el verbo einai, que significa ser. Las necesidades del verbo einai son predicar algo del sujeto. Como el sujeto está en acusativo, ton hipon, el complemento que une el verbo einai también debe estar en acusativo. Y por último vamos a ver otro ejemplo con más complementos. Autoi gignoscusiton biblion einai en te bibliotheke. Ellos saben que el libro está en la biblioteca. Aquí autoi es el sujeto, el verbo es gignoscusi y el ACI es ton biblion einai en te bibliotheke. El verbo einai aquí no significa ser, sino estar, así que necesita un complemento preposicional con dativo. Todo ese pedacito forma parte del ACI, porque cumple las necesidades del verbo einai.